Este video lo tenía pensado hacer hace ya como 2 semanas, pero pasaron algunas cosas de lo que yo quería hablar, como lo de la Copa Perú, y si me demoraba en sacar un video sobre ese tema iba a quedar mal después. Pero finalmente me he animado a hacer este video, que ya de hace rato lo quería hacer. Entonces, como dice el título, ¿quiénes son los peores jugadores de Alianza Lima en este 2024? Han habido muchos que han tenido un rendimiento cuestionable, otros con algunas pequeñas cagadas, pero aún así que no afectaron mucho a su desempeño en todo este año, y otros con una que otra cagada que al acumularse es muy notorio y se nota realmente que el jugador ha tenido una mala temporada. En esta ocasión yo voy a señalar quiénes han sido para mí los peores de este año, más o menos como que un top, porque va a ir de los que considero que no han sido tan malos, o los que a mi parecer la gente le ha agarrado un cierto odio, pero yo creo que hay otros que son peores. A mi parecer hay dos que podrían considerarse los peores de este año, que estarán al final del video. Si tú tienes un jugador que te desagrade más que otros y tienes tus puntos sobre por qué, puedes dejarlo en los comentarios y yo lo voy a leer para analizarlo. Ahora bien, voy a iniciar primero con Cristian Neira. Cristian Neira es un jugador que había venido de la Unión Comercio de una mala manera, porque a diferencia de lo convencional, él no vino porque Alianza Lima contactó a Unión Comercio y le compró el pase del jugador, sino porque Cristian Neira renunció a Unión Comercio y cuando ya estaba sin club, Alianza Lima lo contactó y lo contrató. Esto es algo parecido a lo que también hizo Renzo Garcés, y aunque en teoría legalmente no hay nada malo, la verdad es que es poco ético hacer eso. Pero bueno, centrándonos en lo que es el jugador para mí, me parece que se le ha criticado más de la cuenta. ¿Por qué digo eso? Bueno, miren, los partidos que ha jugado Cristian Neira con Alianza han sido 12, lo cual sí es verdad, 12 partidos es un gran número en el cual ya podrías demostrar algo si tú quieres destacar en un equipo. El problema es que muy pocos de estos partidos arrancó como titular, muy poco realmente. Y si bien es cierto, en los partidos que jugó no destacó mucho, a mí no me parece tampoco para decirle que ha sido uno de los peores de este año. Jugar una cierta cantidad de minutos pequeños es bien difícil lograr hacer algo. Y a mí la verdad es que las veces que jugaba no me desesperaba mucho. Entendía por qué a veces no lograba inventar algo, lograba hacer una buena jugada o alguno que otro pase. Es porque en los pocos minutos que le dieron, se me hace muy difícil que se haya adaptado a este equipo. A mi parecer es eso, que no se terminó adaptando porque jugó muy pocos minutos con el equipo y al final no pudo rendir en su mejor capacidad, que era lo que se esperaba. Así que a mi parecer yo podría decirte que Cristian Neira no ha sido uno de los mejores jugadores en este año en cuanto a rendimiento, pero tampoco le voy a decir de que ha sido uno de los peores. Yo creo que en eso sí se encuentra muy lejos de quienes realmente son los peores para mí. Luego estaría Yamir Garrigo, que vino de Melgar a Alianza para potenciar el ataque este año. Incluso creo que llegó a ser uno de los fichajes más caros para este 2024, pero la verdad yo creo que se la ha desaprovechado demasiado. Aunque se le trajo con intención de que fuera figura en Alianza y destacara, la verdad es de que no pudo hacerlo. Y parecido con lo de Cristian Neira, yo no diría que sea su culpa, porque yo mayormente cuando lo veía siempre en la banca de suplentes, no lo veía como titular. Había uno que otro partido en lo que sí lo veía de titular, pero mayormente estaba de suplente. Entonces, si tú traes a un jugador y pagas demasiado, ¿por qué lo vas a traer para ser suplente? Me parece que en su caso sí se desaprovechó todo el potencial que tenía para dar, especialmente en el clausura, porque en el apertura sí jugó una cierta cantidad de minutos, pero en el clausura se desplomaron casi como la tercera parte de lo que jugó. Miren, mientras que en la apertura hizo 741 minutos en total, en el clausura solamente llegó a 265. Y aunque en esta liga llegó a jugar 23 partidos anotando solamente 2 goles y 2 asistencias, como les digo, mayormente no estuvo de titular sino de suplente, jugando pocos minutos, donde el más recordado es el gol que le metió a Melgar para el empate. Un gol donde se ve claramente el potencial que tenía Yamir Garrigo para demostrar en Alianza Lima, pero como les digo, a mi parecer no le tuvieron tanta confianza y es por eso de que este año no destacó. Otro que para mí no fue tan bien aprovechado es Franco Sanelato, aunque la diferencia es de que este jugador estuvo lesionado en ciertas partes de este año. A mí me agradaba porque tiene altura y tiene buen físico para luchar los balones, pero es cierto de que era medio toco con los pies y a veces no le salían bien los centros, y también cuando se corría demasiado por un lado, a veces se le acababa la cancha y terminaba quedando en nada. Pero aún así me parecía un jugador con un buen potencial, sabiendo lo que había hecho con Alianza el año pasado, siendo un jugador polifuncional, ya que se le puso a jugar en ciertas posiciones que no eran la suya propia, algo así parecido como lo de Freites. Y es por eso que yo también lo quería para el siguiente año, porque si bien es cierto que este 2024 no le fue muy bien, yo creo que al igual que los otros jugadores ha sido uno que no se ha aprovechado mucho. Además, en este caso es por sus lesiones también. Miren, con Adair Fuentes yo tengo como una relación de amor-odio, porque si bien es cierto de que para mi parecer es muy tosco para defender, es muy bruto, realmente no defiende bien, yo valoro muchísimo su juego aéreo, porque de verdad cuando yo lo veía cabecear un balón, es que la pelota tomaba una dirección a donde él quería. Pues era otro jugador prácticamente. No era muy bueno con los pies, pero sin duda su fuerte era el juego aéreo. Y aunque yo como muchos hinchas renegué porque en ese partido que jugamos contra Cerro Porteño, que estuvimos muy cerca de empatarlo, lo perdimos porque este huevón no marcó bien en la defensa, también puedo entenderlo porque realmente él no es defensor. En este año que a mi parecer Alianza Lima no tuvo identidad y no sabían a qué jugaban, yo creo de que si hubieran pensado en jugar en juego aéreo, Adair Fuentes hubiera sido una gran opción. El único gol que tuvo este año ha sido de cabeza en ese partido que perdió Alianza 3-2 contra Cienciano, pero fue un buen gol de Adair Fuentes. Yo incluso en un momento pedía que jugara él, que lo pusieran, porque realmente a veces Alianza Lima mandaba centros y no había nadie que los cabecee. Entiendo que por ahí había uno que otro jugador alto, pero tampoco eran tan buenos como mi parecer como Adair. Adair sí te definía bien. Recuerdo una jugada en la que lo metieron, solamente tuvo una oportunidad él,
cabeció muy bien, el arquero lo tapó, pero de ahí creo que fue Hernán Barcos quien aprovechó para meter el gol, pero todo se originó por un gran cabezazo de Aldair. Entonces yo diría que también ha sido un jugador desaprovechado porque no defiende bien, es cierto, es muy malo para la defensa, es un gran jugador para el juego aéreo, entonces yo creo que en Alianza no supieron ver esta cualidad de Aldair y es por eso de que no tuvo un buen año. Y pese a la cagada que se mandó con Cerro Porteño y en uno que otro partido de esta Liga 1 de este año, yo no diría que es uno de los peores, para nada, yo diría de que más bien, como le digo, se desaprovechó su juego y lo que realmente le pudo dar Alianza este año. Hace unas semanas hablé con mis dos hermanos, les pregunté cuál era para ellos el peor jugador de este año y uno de ellos primero me dijo Ángelo Campos, a lo cual el otro y yo le dijimos que realmente no entendíamos por qué lo consideraba el peor. Y si bien es cierto que este no fue un buen año para Campos, porque primero venía de la sanción del año pasado por lo que pasó en el estadio de la U, y luego la otra sanción que se comió por meterse a celebrar el gol que anularon de Hernán Barcos en el partido del clásico contra Alianza de la U en la apertura, a mi parecer no podría considerarlo el peor este año. Si bien es cierto no ha tenido un buen rendimiento, ha jugado de una forma muy floja comparada con los otros años, no diría que ha sido el peor. Sí podría decirte que no ha sido uno de los mejores, ha tenido un desempeño bajo, pero no diría que ha sido el peor. Y luego de criticarle su elección, terminó diciéndonos Paolo Guerrero, y otra vez le volvimos a decirle que está equivocado. Y es que miren, yo he visto muchas críticas hacia Paolo Guerrero diciéndole que está viejo, de que no mete goles, de que no corre, de que para qué vino Alianza, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso a mí en uno que otro video me han dicho de que yo lo defiendo a Paolo. Aunque yo siempre he manifestado de que a Paolo yo no lo quería en Alianza y que si él quiso venir a Alianza yo pude haberlo hecho hace años. Pero bueno, ya que está en Alianza, me parece que sus críticas hacia él de parte de ciertos hinchas han sido demasiado estúpidas. Es que de verdad, ¿cómo le vas a decir a un jugador de 40 años que no corre? Tiene 40 años. ¿Tú crees que a los 40 vas a correr a la misma velocidad que lo hace Paolo Guerrero? No, huevón, obviamente Paolo Guerrero no va a venir a hacer Usain Bolt Alianza. Paolo Guerrero simplemente vino a hacer goles y la verdad que su promedio no es tan malo. Jugó 8 partidos y metió 4 goles y una asistencia. Y si bien es cierto que sus goles tampoco fueron la gran cosa, porque le metió gol al Sport Boys y luego le metió un gol de penal al UTC, la verdad es que para los pocos partidos que jugó, para los minutos que jugó y para los goles que hizo en relación a su edad, me parece que ha sido un jugador decente. Para nada diría que ha sido uno de los peores este año, porque realmente no hay razones para decir que ha sido uno de los peores. Solo que al ser el jugador más conocido de Alianza Lima le cayó mucho la crítica y no sé realmente qué esperaban los hinchas realmente de que Paolo se hiciera una jugada a lo Ronaldinho, a lo Messi y él solito se desmarcara y se hiciera un gol. No sé la verdad, pero cuando anunciaron que Paolo iba a venir a Alianza Lima yo me resigné y dije, con tal de que haga goles no me importa lo demás, lo único que espero es que haga goles, ya que ya está viejo y no creo que corra, obviamente no va a correr, lo único que le pido es que haga goles y realmente sí hizo goles. Entonces para mí Paolo es otro jugador que está muy lejos de decir que ha sido uno de los peores en este año. Por último, y no sé qué tan criticado llega a ser eso, pero a mi parecer Cecilio Waterman no hizo un mal papel este año. Yo diría que después de Freites este ha sido el segundo mejor extranjero en este año 2024. No estoy diciendo que haya sido un crack, porque recuerdo un montón de veces que se falló de muchos goles que hubieran podido aportar mucho a Alianza, especialmente los más dolorosos en Copa Libertadores, pero al menos en la primera parte del año sí aportó. Ahí fue donde marcó sus 5 goles, que se quedaron en 5 goles en todo este año, pero en la apertura sí llegó a jugar bien, incluso por un momento fue el goleador de Alianza. Y aunque es verdad que a veces se fallaba cosas muy claras, demasiado fáciles, o que cometía errores muy sonsos, porque era un jugador medio tosco la verdad, me gustaba que siempre que estaba en cancha lo daba todo de sí, entraba con ganas, peleaba, corría, era un jugador que siempre luchaba la pelota, siempre peleaba todos los partidos, da igual que sea contra uno que otro equipo diferente, pero siempre lo peleaba. Y a mí personalmente me gusta que un jugador tenga eso. Lastimosamente se terminó lesionando en ese clásico contra la U en el clausura, donde a mi parecer la culpa principalmente la tiene de idiota de Restrepo por dejarlo demasiados minutos en cancha lesionado para ahorrarse un cambio que al final por las puras fue, ya que lo desaprovechó totalmente, haciendo que a partir de ahí Waterman no pudiera volver a jugar con Alianza. Y si bien es cierto de que en un momento ya estaba recuperado pero se lesionó con su selección, creo de que aún así hizo un papel decente este año. No diría uno de los mejores, diría que es un jugador regular este año, pero no diría que ha sido uno de los peores, que ha sido una estafa en este club. Yo creo que rindió decentemente, quizás no al nivel que se esperaba de un jugador de Alianza Lima, pero no fue uno de los peores. Bueno, ahora sí voy a hablar de los que han tenido especialmente un rendimiento bajo y se podrían considerar que han sido los peores de este año. Empezaré con Kevin Quevedo. Él regresó a Alianza en un momento en el que se necesitaban delanteros, ya que para ese momento Waterman ya se había lesionado para el clausura, así que solamente se quedaba Hernán Barco y Ariel De Santis, que en ese momento todavía no se había ido, y Víctor Guzmán. Y muy probablemente no le iban a dar a Víctor Guzmán una oportunidad, y especialmente que después se fue De Santis al
Intercity, creo, no sé qué, pero se largó al extranjero. Entonces Alianza Lima estaba buscando con desesperación uno que otro delantero, y una de las opciones era Quevedo. Y aunque a veces parecía que sí terminaría llegando y otras que no, la verdad es que sí terminó viniendo a Alianza Lima, pero realmente no tuvo un buen rendimiento en esa clausura del 2024. Y es que en su caso se esperaba mucho, porque se recuerdan los 17 goles que marcó por allá en el 2019, cuando estaba todavía en Alianza, y los hinchas querían que nuevamente cuando llegara Quevedo volviera a marcar esos goles para aportar al equipo, pero en toda el clausura Quevedo no se pudo encontrar a sí mismo. Realmente le costó muchos partidos, hubo momentos en los que realmente se notaba que estaba lento o limitado, que era como un tronco, la verdad. Yo lo veía a veces renegado con Quevedo porque no hacía nada, no daba buenos pases, a veces no corría bien, al momento de desbordar lo hacía mal, y las pocas veces en las que tuvo la oportunidad de hacer una buena jugada para llevarse al jugador y generar una que otra ocasión de ataque, no lo pudo hacer. O pasaba la pelota o pasaba Quevedo, pero casi nunca los dos, siendo así que este año acabó con 0 goles y con 0 asistencias, algo muy criticado. Lo triste es de que Quevedo ya para el final de clausura llegó a alzar un poco su nivel. En ese partido que jugaron contra el Deportivo Garcilaso allá en Cusco, ya se le notaba un poco más desenvuelto, más atrevido, incluso se le veía divirtiéndose, pero ya a esas alturas era demasiado tarde. Entonces yo creo que sí, Quevedo ha sido uno de los peores en este año. No diría que el peor, para nada, pero sí diría que ha sido uno de los peores. Aunque me atrevería a decir de que en el 2025, si continúa en Alianza, que es muy probable, yo creo que sí va a destacar un poco más. Ojalá que no me falle. Matías Zúcar fue otro de los jugadores que trajo a Alianza pre-clausura, ya que en ese momento había una falta de delanteros. Aunque en el caso de Matías Zúcar yo sí diría de que quizás no debió haber venido a Alianza. Y yo no lo digo porque no me agrada el jugador. A mí sí me agrada Matías Zúcar, me gustaba verlo cuando jugaba ahí en Carlos Manucci. Los goles que hacía eran buenos, me gustaba cómo era el jugador. A veces cuando los trujillanos estaban complicados por algo que pasaba, él solito se las arreglaba para marcar un golazo e igualar las cosas. Creo que recuerdo un partido que por él empataron contra la U, nada más por un golazo que él se metió. Entonces a mí sí me gustaba que lo trajeran a Alianza, creía que por ahí llegaría a rendir y se adaptaría al equipo, al menos un poco. Pero creo que en su caso hubo un excedente de delanteros. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, para el clausura en un momento ya habían demasiados delanteros, y si bien es cierto de que en un inicio solamente quedaban Hernán Barcos y Víctor Guzmán, luego de ahí llegaron tantos delanteros que Matías Zúcar, mi parecer, se quedó sin espacio. Primero, Pablo Sabaj ya se había recuperado, entonces ya estaba Hernán Barcos como 9, también Pablo Sabaj como 9 y también Víctor Guzmán como 9, aunque no lo iban a convocar ni lo iban a hacer jugar, pero la opción estaba ahí. Pero luego llegaría Paolo Guerrero, siendo que en ese momento ya habían 5 9s, haciendo que con tantos delanteros Matías Zúcar vendría a ser como que el cuarto 9 y no sabrían bien qué posición ponerlo. A veces lo ponían a acompañar a Hernán Barcos, o a veces lo ponían a acompañar a Pablo Sabaj, o a veces lo banqueaban. Y creo que esto va también de la mano con la falta de identidad que tuvo Alianza Lima este año, al no saber a qué jugaban ni qué querían. Y para mí Matías Zúcar fue uno de los jugadores que terminó pagando pato, ya que aunque jugó 11 partidos no marcó ni un gol ni una asistencia, haciendo que fuera duramente criticado por muchos hinchas. Pero yo puedo entender de que no le ha ido bien, justamente porque en Alianza no han sabido bien cómo usarlo, y también creo que excedente de delanteros, de verdad. Miren, 5-9 estuvimos en un momento, y eso porque no estoy incluyendo que Kevin Quevedo quizás pudo haber jugado también de 9 y Franco Sanelato también pudo haber jugado de 9. A mi parecer Matías Zúcar no es un mal jugador, pero creo que esta vez ha llegado en un mal tiempo a Alianza Lima. Y no es culpa de él, sino por lo mismo que dirigen a Alianza Lima se comieron lo que decían los hinchas en ese momento, de que no teníamos delanteros, de que no habían goles, y trajeron demasiados delanteros. Y aunque es un poco triste, creo que Matías Zúcar terminó sobrando en ese aspecto. Y en el de Santis, en este caso realmente es bien jodido, porque yo al venezolano le tuve mucho tiempo esperanza. Yo esperaba de que por ahí me llegara a marcar un gol para mejorar su rendimiento y acallar un poco las críticas que cada partido se iban agrandando. Y yo le tuve mucha paciencia porque realmente esperaba que algo me aportara, ya que alto sí era. También era rápido, aunque inicialmente sí se mostró muy apático, y eso también le agarró cólera a muchos hinchas, incluyéndome a mí, que me fastidió mucho. Aún así yo le quería tener un cierto apoyo porque era uno de los jugadores jóvenes en ese momento, un delantero joven a comparación de Waterman o Hernán Marcos, y yo dije, ojalá que mejore, porque realmente necesitamos jugadores jóvenes para más adelante en nuestro club. Pero cada partido que lo veía de Santis era un dolor de ojos, de verdad. Es que de verdad era demasiado malo. De Santis ha sido muy malo este año. Si bien es cierto, por ejemplo, de que Waterman a veces era tosco con los pies, no lo dominaba bien, de verdad que De Santis era demasiado bruto. Cuando tenía una oportunidad de marcar un gol, siempre enviaba la pelota para arriba. Y si ustedes ven sus repeticiones, sus jugadas falladas, es chistoso porque casi la mayoría de tiros que hacías, los remates, siempre se iban para arriba. No se iban para un lado, para la izquierda, para la derecha, o llegaban a chocar con el poste. No, todos iban para arriba, como si a propósito lo mandara para ahí. Si De Santis fuera un jugador de rugby, yo creo que lo hacía bien, estando en esos dos palos que parece como que un trinche más o menos. Ahí sí creo que se volvería
algo así como un Erling DeSantis, un androide, así como decía el idiota de Guano. Pero de verdad para el fútbol era muy malo, y recuerdo el partido contra Fluminense especialmente cuando tuvo la ocasión de empatar para estar en un 3-3, en un cabezazo que le quedó a él solo, y cabeceó mal, cabeceó débil y tampoco muy direccionado, prácticamente como que le llegó al arquero y fue decepcionante. Realmente ya en ese momento ya estaba totalmente cansado de DeSantis. Y para más chistoso, solamente le recuerdo un gol, porque sí hizo un gol, pero no en la liga, hizo un gol en esa Copa de los Reyes que organizó Alianza en ese momento en el que estaba entre la apertura y el clausura, en ese periodo de descanso. Creo que cuando Alianza empató 2-2 contra el Blooming, DeSantis marcó un gol, ahí por primera vez marcó un gol, y creo que sí fue un buen gol, pero ¿de qué nos servía en ese torneo? En esa copa que nosotros terminamos organizando y terminamos quedando en un tercer puesto, empates con Cristal, donde ni siquiera hubo una definición de penales porque a esas alturas a nadie le importaba el tercer puesto, y mucho menos llegó a importar ese gol que hizo DeSantis, no sirvió para nada. Al final, con todo el descontento que tenían muchos hinchas de Alianza, incluyendo a mí también, porque a DeSantis se le trajo desembolsando una gran cantidad de dinero, fue una de las tonterías que hizo Marioni en este año. Cuando teníamos a Víctor Guzmán en la reserva, que pudo haber jugado gratis por nosotros, y sí o sí lo iba a hacer mejor, porque realmente DeSantis no juega como Guzmán juega mejor que él, aunque bueno, la diferencia es que mientras que Guzmán no vale nada, DeSantis valía entre comillas 250.000, por eso de que ni a balas le iban a dar oportunidad a Víctor Guzmán, forzando en muchos partidos el ingreso de DeSantis a que por ahí llegara a hacer algo, y aunque realmente trató, o yo creo que trató, nunca pudo llegar a rendir en Alianza. Y ahora sí, vienen los jugadores que yo considero que se podrían decir como los peores de este año. Ya le dije lo que dijo uno de mis hermanos de quién era su peor jugador para él, y ya le dije también por qué no consideraba que fuera así, pero sí estuve de acuerdo con lo que me dijo el otro. Me dijo que para él el peor jugador de este año había sido Adrián Arregui, y me dijo de que realmente no se desempeñó, las oportunidades que tuvo para jugar en su posición no destacó, incluso se estorbó con Sebastián Rodríguez, y que para él este era el peor jugador en este año. Y yo le di la razón, es cierto, Adrián Arregui es uno de los peores jugadores en este año, jugando 21 partidos y solamente teniendo un gol y una asistencia, que quizás no es muy malo, pero es que de verdad no destacó. Y él es uno de los jugadores que se esperaban que destacaran en este año, ya que al ser extranjero tenían esa presión de que sí o sí tenía que ser bueno y demostrar que era bueno. Pero de verdad Arregui ha sido una decepción en este año. La mayoría de sus partidos no lo jugó bien, cometió muchos errores. Recuerdo que en un partido casi por una tarea suya hubo un gol, no recuerdo si fue gol, pero sí recuerdo que fue una tontería de él. Cuando llegaba a participar en el juego su rendimiento era bajo, no llegaba a aportar al equipo, incluso en un momento se lesionó. Y para el último partido de este año, cuando jugó contra el Cusco Fútbol Club, también se lesionó. Yo no entiendo por qué diablos trataron de ponerlo de titular de nuevo. No venía con buen ritmo de juego, tuvieron que banquear a Jesús Castillo, no sé por qué. Quisieron volver a meterlo a Adrián Arregui a fuerza nada más porque es extranjero, y no rindió. Y es más, como le digo, se lesionó contra el partido de Cusco Fútbol Club. Trató de aguantar un par de minutos ahí, como diciéndose para hacerse como que el macho, como que sí estaba comprometido. Pero a esas alturas, ¿a quién le importaba esa huevada? Si te habías lesionado, lárgate, no estás aportando nada. Solamente le recuerdo a Arregui un buen partido en este año, que fue el partido que Alianza jugó contra Fluminense allá en Brasil. Ese definitivamente fue el mejor partido que jugó Arregui con Alianza. Ahí sí lo vi pelear con los defensores brasileños, lo vi atacar, lo vi pelear, incluso llegó a luchar una pelota llegando con la cara, arriesgándose a que le metan una patada en esta zona. En ese partido Arregui sí tuvo un gran rendimiento, especialmente en ese primer tiempo histórico que le hicimos al Fluminense. Pero en el resto de año Arregui no destacó, y sí podría entender que hayan hinchas, así como mi hermano, que dirían de que él ha sido el peor jugador este año, porque motivos y razones sí tiene. Y el otro jugador que se podría considerar como el peor de este año es Giovanni Ramos, sin duda. De verdad que este buen ha sido demasiado malo en este año. No lo recuerdo que haya hecho algo destacable con la Alianza o algo como para decir, sí se nota que es un jugador extranjero, aunque bueno, de Panamá, pero extranjero. De verdad solamente le recuerdo dos cosas a Giovanni Ramos. Primero, la estúpida tarjeta roja que se hizo sacar en ese clásico contra Universitario, donde en una pelota que pelea contra Calcaterra le termina haciendo falta. Calcaterra cae, trata de venderla un poco más, pero no sé en qué cabeza, en dónde habrá creído el idiota este de que era buena idea patearle a Calcaterra en el piso cuando está ahí tirado indefenso, como si fuera ahí el campeón. Realmente no entiendo por qué diablos hizo eso, cómo se le ocurre hacer eso. Eso es una bajeza, es una malcriadez, es algo totalmente desleal. Y por esa estupidez Alianza Lima en ese partido estuvo condicionado a jugar con 10 jugadores. Yo no sé si el muy idiota habrá creído que con eso se compra a los hinchas de Alianza, pero la verdad es que con eso se ganó el odio de todos, o al menos el mío. De ahí en más, ese idiota yo no lo quería ver para nada, no lo quería ver en ningún momento. Luego de ahí se lesiona y desaparece hasta sepa Dios qué partido. No recuerdo en qué partido vuelve a ingresar, pero sí recuerdo de que fue una chanfainada lo que hizo. Me parece que justamente fue en el segundo clásico contra la U en el clausura donde nuevamente este huevonazo entra a la cancha. Y de verdad que dolor de ojo verlo jugar a este imbécil. Tuvo unos pases horribles, no corrió, y en un momento recuerdo en un contraataque en el que Alianza estaba con más gente para por ahí meter un gol, el idiota hace un
pase de mierda a la nada, donde no iba a poder alcanzarlo, creo que palos abajo, y la pelota la termina quedando el arquero rival. Este Giovanni Ramos ha sido una vergüenza para Alianza en este año, ha sido uno de los peores jugadores, como le digo, uno de los peores. Podría ser Adrián Arregui el peor, o podría ser Giovanni Ramos el peor, ambos tienen sus razones, pero en este caso Giovanni Ramos, al menos Arregui me aportó un partido en el que sí puedo decir de que sí se lo rompió todo. En cambio Giovanni Ramos no le recuerdo nada, no le recuerdo ni un partido, y solamente tuvo un gol. Arregui al menos tuvo un gol y una asistencia, Ramos solamente tuvo uno, que ya ni me acuerdo cuál fue, solamente me acuerdo de la porquería de patada que le metió a Calcaterra y nada más. Eso es lo único con lo que se va a recordar este mediocre en este año y en toda su historia en Alianza. Y por último, el jugador que más me ha desagradado este año, con el que realmente verlo me ha fastidiado mucho, he renegado demasiado con este huevón. Ya todos los que ven mi video saben quién es Sebastián Rodríguez. Y aunque me gustaría nuevamente hablar de por qué es un jugador que yo critico y que me desagrada demasiado y que para mí ha sido el jugador que más me ha reventado en este año, el que más me ha dado cólera, la verdad es que el video se ha hecho demasiado largo, así que ya tengo uno que otro video en lo que ya he hablado de él, lo que pienso de él y por qué me desagrada tanto este jugador. Solamente diré de que para lo que se esperaba de un jugador venido del Peñarol, no marcó la diferencia. Se esperaba de que él llenara el vacío que había dejado Jairo Concha al irse a Universitario, y incluso uno que otro hincha decía que se largue Jairo Concha porque es un pecho frío y que no rinde. Pero en este año solamente hizo 2 goles y 7 asistencias, y aunque realmente no es un mal número, Jairo Concha en 2023 hizo 2 goles y 5 asistencias, teniendo en cuenta que Jairo Concha es un jugador más joven y se supone que Sebastián Rodríguez iba a dar cierta jerarquía al equipo. Y si por ahí hay algún taradito que diga, ay, pero al menos Rodríguez tiene 2 asistencias más que Jairo Concha, entonces es mejor. El 2023 no fue un buen año para Jairo Concha, ya que en ese momento él ya no era de titular y aún así tuvo esos números. En el 2021 llegó a marcar 4 goles y meter 5 asistencias, y en el 2022 llegó a meter 6 goles y tener una asistencia. Esos números son infinitamente mejores de la tontería que hizo este año Rodríguez. Nuevamente teniendo en cuenta que Rodríguez es un jugador de más edad que Jairo Concha y que venía del Peñarol, así que se esperaba que tuviera cierta jerarquía, lo cual realmente nunca lo vi. Y aunque si bien es cierto, Rodríguez como tal no califica a ser uno de los peores en este año, a mi parecer, y eso es totalmente personal mío, yo lo considero el peor, con relación a lo que se esperaba de él en Alianza. Y esos han sido los que yo considero los peores jugadores de Alianza en este 2024. Yo sé que hay una que otra persona que tiene su jugador preferencial, que odia, que desagrada, que cree de que ha sido el peor, y como les dije, si creen eso, pónganlo en los comentarios y yo lo voy a leer, te lo voy a analizar y lo voy a entender también. Si llegaste a esta parte, pues me sorprendo mucho porque realmente el video ha sido muy largo y es quizás un poco tedioso, pero te doy la gracias por haberme escuchado y ya nos veremos en el siguiente video.